Hola mis queridos amigos, hoy traigo un nuevo video para el canal y esta vez es algo fuera de lo común, de lo que yo normalmente hago, porque tenemos que tener en cuenta que en realidad nosotros para reparar cualquier dispositivo móvil pues es necesario tener unos conocimientos básicos, incluso no básicos sino bastante avanzados en lo que es la parte de electrónica. Todo no es reparar, todo no es coger, desarmar y cambiar piezas. Tenemos que saber cómo funcionan las partes, por ejemplo de los teléfonos, cómo funcionan las partes de los televisores, cómo funcionan las partes de los equipos de sonido, cómo funcionan las partes de todo elemento electrónico. Entonces este video quiero hacerlo más educativo, algo entrando más a la práctica, a la parte donde podemos utilizar programas para diseñar. Es bueno diseñar, aprender a realizar nuestros propios circuitos. En el caso de que, por ejemplo, un teléfono no nos cargue o que tengamos que hacer alguna herramienta especial, no tengamos la posibilidad económica de conseguir esa herramienta, pues quizás podamos hacer parte de esa herramienta. Entonces para eso quiero hacer este video. Este video, si vemos acá, vamos a ver lo que es la WOSING. Aquí en la WOSING vamos a ver que los esquemáticos como su nombre lo dice, es la parte donde están todos los circuitos de en este caso de los teléfonos, ¿sí? Si se han dado cuenta, si ustedes quieren aprender a leer lo que son los manuales de servicio y los planes esquemáticos, tenemos que empezar a tener en cuenta que para poder hacerlo tenemos que tener conocimientos en electrónica. Si ustedes no tienen conocimiento en electrónica, muy difícil va a ser aprender a reparar, a leer planos esquemáticos y a tratar de dar soluciones si ustedes no tienen un concepto básico en la reparación. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar acá, vamos a ver cualquier circuito. Vamos a ver, por ejemplo, vamos aquí un teléfono cualquiera, vamos a abrir acá, vamos al i9100 y vamos a ver, analizar ese circuito. Vamos a verificar nivel 3. Veremos que nos vamos a encontrar en lo que son los planos esquemáticos en muchos componentes que quizás no sepamos para qué son, cómo funcionan. Entonces para eso traigo este video, para hacer un circuito, para tratar de realizar algo que nos sirva y que nos sea útil. Vamos a esperar que cargue acá. Entonces los invito a que ustedes puedan descargar, busquen ahí en YouTube y puedan descargar lo que es el Proteus 8. ¿Para qué sirve esto? Es un programa para simular circuitos. Aquí podremos simular cualquier tipo de circuito. Si vamos acá, vamos a abrir un ejemplo. Vamos a abrir aquí un ejemplo de circuitos los cuales podremos simular. Vamos a abrir aquí LCD y vemos que podemos simular cualquier tipo de circuito, 555. En realidad esto nos permite visualizar su funcionamiento. Por ejemplo, vamos a darle click play y vamos a darnos cuenta qué sucede en este, por ejemplo, aquí en este circuito que hay de simulación. Ahí vemos que muestra el display, muestra unos dígitos y todo esto. Esto es muy bueno porque podemos nosotros a través de internet, de YouTube, que es una plataforma bastante amplia en la enseñanza, podemos aprender a programar, podremos aprender a hacer cualquier tipo de circuito. Incluso yo tengo circuitos que más adelante les compartiré, como este. Este es un circuito que yo hice, es un circuito de backlight. Aquí tengo un circuito backlight. Él trae su IC, su bobina, sus capacitores, su diodo. ¿Para qué lo hice? Para probar los backlight de los teléfonos. Por ejemplo, los que tienen pantalla IPS o TFT.
con este circuito podré probar. Si yo, por ejemplo, aquí conecto la fuente, vamos a prender aquí una fuente, pongo la fuente a un voltaje normal de batería, que serían 4.2 voltios, y vamos a conectar lo que es este circuito. Aquí tengo, por ejemplo, un display. Esto se los voy a compartir más adelante, paso a paso, cómo hacerlo. Incluso quiero mejorarlo, quiero hacerlo más bonito, más llamativo. Veremos que aquí tenemos, vamos a apagar un poquito aquí la luz para que lo puedan visualizar. Aquí tengo lo que es un display con un voltaje. Este es el voltaje pico que genera ese oscilador, este oscilador que hay aquí detrás. Si lo podrán observar aquí atrás hay un circuito. Ese circuito es un oscilador, ¿sí? Y este pues es simplemente un voltímetro. Este voltímetro es hasta 35 voltios. ¿Para qué lo utilizo? Como les digo, para probar los backlight de los teléfonos. Muchas veces nos llegan teléfonos que no funcionan backlight, y con este lo que puedo hacer es conectarlo directamente a la salida o a la entrada de backlight, y podré visualizar si está dando imagen o no está dando imagen. Pero esto, pues como les digo, más adelante les voy a compartir. Voy a ver si trato de hacer un diagrama, hacer una board, una PCB presentable, y tratar de compartírselo a ustedes. Es muy sencillo, no es del otro mundo. Incluso eso lo hice con una parte de una tablet, y en Motor Tool empecé a hacer el circuito. Entonces vamos a ver aquí lo que es en la Watching las partes en realidad y cuál es la diferencia también entre un plan esquemático y un manual de servicio. Un plan esquemático es donde están todos los componentes, las conexiones de esos componentes. El manual de servicio es lo que la empresa, en este caso Samsung o LG o Huawei, cualquier empresa, nos da a nosotros técnicos, ¿sí? ¿Para qué? Para dar ciertas soluciones. Por ejemplo, que un teléfono encienda, suene y todo, vibre, pero no hay imagen. Entonces más o menos le dan los pasos que tiene que seguir uno para poder dar solución. Los esquemáticos no son así. Los esquemáticos son las conexiones que hay en los circuitos, ¿sí? Todas las conexiones globales que van a estar seccionadas, muchas veces están seccionadas en los esquemáticos. Entonces nos podrá decir módulo de LCD, y le muestran las secciones de LCD y los componentes asociados a él. Lo mismo va a ser la etapa de radiofrecuencia, GPS, Wi-Fi, todo va a estar modulado, va a estar por secciones, pero el esquemático en realidad va a ser todos los componentes que están interconectados, y qué resistencias, qué capacitores, qué diodos lleva, y toda esta cuestión es lo que llevan esos circuitos. Entonces la idea de este video es tratar de aprender un poco, y vamos a entender, vamos a profundizar en lo que tiene que ver con la electrónica. Vamos a enfatizarnos más en la electrónica y no tanto en la reparación. ¿Por qué? Porque mucha gente está queriendo aprender a reparar sin tener ningún conocimiento en la parte de electrónica. Y eso es como aprender a correr sin haber aprendido a caminar. Va a ser un poco más difícil. No digo que es imposible, pero lo ideal es comenzar por la derecha. Si vamos a comenzar a correr, primero tenemos que aprender a caminar, ¿sí? Entonces, si queremos aprender a reparar, primero tenemos que entender la electrónica, qué componentes son los que conllevan los circuitos. Para eso hago este video. Entonces, muchachos, la idea de este video es lo siguiente. Vamos ya sabemos y ya conocemos, yo sé que muchos conocen ya los circuitos. Por ejemplo, que en un teléfono, que la etapa de power, ¿cuál es? Que el PMI, que el botón, etcétera, ¿sí? Pero muy pocos entienden los circuitos y los componentes que están involucrados. ¿Para qué son? Por ejemplo,
Muchos dicen, es que el teléfono no enciende, es el cristal. Pero ¿qué es el cristal en realidad? ¿Qué genera el cristal? ¿Qué función cumple realmente el cristal? Porque un cristal puede tener 32 kilohertz y otros traen 19 millones de ciclos o 19 megahertz. Porque no todos tienen la misma frecuencia. ¿Sí? Todas estas son preguntas que yo sé que alguna vez se han realizado, pero créanme que la han dejado a un lado creyendo que reparar solamente es cambiar piezas, y todo no es cambiar piezas. La cuestión en la reparación es que tenemos que aprender a ver cómo funcionan los componentes, cómo funciona, por ejemplo, un cristal, ¿sí? Cómo funciona un circuito integrado, cómo funciona un simple transistor, realmente cómo funciona un diodo, cómo funciona una resistencia. Muchos dirán, no, eso es fácil, eso es sencillo, que una resistencia simplemente impide el paso de la corriente, pero ¿cómo funciona? ¿Sí? Físicamente, ella cumple una función, ella sí, limita la corriente, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir aclarando en estos videos que van a proseguir de ahora en adelante. Voy a tratar de enseñarles un poco eso, cómo funcionan esos componentes. Yo hoy tengo videos explicando sobre las resistencias, tengo videos explicando los capacitores, pero no están enfatizados ni a fondo de cómo funcionan realmente esos componentes. ¿Para qué sirven esos componentes? ¿Para qué sirve una resistencia pull-up? ¿Para qué sirve una resistencia pull-down? ¿Para qué sirve una resistencia en serie a un circuito? ¿Sí? ¿Para qué sirve una resistencia en paralelo en un circuito? Entonces, todas esas son cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, se han preguntado ustedes, y quiero que me lo dejen en la caja de comentarios, ¿para qué sirve un capacitor en serie en una línea? Déjenmelo en la caja de comentarios. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Si saben para qué sirve, en realidad. Ahora, tenemos que aprender también a nombrar correctamente los componentes. Estamos nombrando muy mal los componentes. ¿Sí? ¿Qué es un capacitor? ¿Y qué diferencia hay entre un capacitor y un condensador? ¿Condensador qué es? ¿Sí? Lo que nosotros o la mayoría normalmente le llama a un elemento que tiene la capacidad de almacenar energía. Para eso hay muchos que le llaman condensadores, pero en realidad no se llama condensador, se llama capacitor. ¿Por qué se llama capacitor? Porque tiene la capacidad de almacenar. ¿Sí? Él no condensa nada, la energía no se condensa, se almacena, y para eso tiene la capacidad de almacenar. ¿Sí? Lo que se puede condensar serían por ejemplo, el agua en vapor. Cuando el vapor se enfría, pues se va a condensar y se convierte en líquido, ¿no? Eso es condensar, es muy diferente. ¿Sí? Entonces vamos a ir teniendo en cuenta eso. Y hay una gran cantidad de capacitores que en realidad no conocemos. ¿Sí? Están los capacitores de poliéster, están los capacitores plásticos, ¿sí? Están los capacitores de tantalio, capacitores que parecen electrolíticos pero no lo son, ¿sí? Son no polares y tienen el aspecto físico de un capacitor electrolítico. ¿Sí? Tenemos los capacitores electrolíticos que tienen una polaridad. Los no polares, pues obviamente no tienen polaridad. Los capacitores que hay en los teléfonos, casi la mayoría son capacitores cerámicos y no tienen polaridad. Si yo lo quito, él no tiene ninguna polaridad, yo lo puedo colocar en cualquier sentido. ¿Sí? El que me diga que un capacitor de esos es polarizado, no, no es polarizado. Está siendo polarizado, pero es muy diferente. Una cosa es ser polarizado como un electrolítico y otra cosa muy diferente es que está siendo polarizado. ¿Sí? Que le estamos aplicando un voltaje positivo en un lado y uno negativo en el otro. Las resistencias, y muchos me preguntan sobre las resistencias. Profe, ¿las resistencias son polarizadas? ¿Qué posición tiene una resistencia? ¿Sí?
No importa cómo la coloque. Usted la puede colocar de 1000 maneras y va a cumplir la misma función. Muy diferente pasa con los diodos. Los diodos sí tienen una polaridad, tienen un ánodo y tienen un cátodo, ¿sí? ¿Cuál es cuál? Yo ya le he enseñado a ustedes cómo identificar un diodo, cuál es su lado ánodo y cuál es su lado cátodo, ¿sí? ¿Qué es cátodo? Lado negativo, ¿qué es ánodo? Lado positivo. Y cómo conectarlos, dependiendo de la función que queremos que cumpla. Por ejemplo, en una fuente de alimentación, un diodo puede estar funcionando como rectificador. Y para que genere una rectificación de una onda senoidal, debe que estar en directa. Si queremos tener un voltaje positivo. Y si queremos tener un voltaje negativo, pues lo ponemos en inversa, ¿sí? Ya me imagino que sabrán que es directa y que es inversa. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Para que, por ejemplo, un diodo Zener, ¿por qué lo ponemos en inversa y no en directa? Todas esas son cosas, son detalles que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, déjenmelo en la caja de comentarios. No traten de no tener miedo de preguntar. El preguntar es bueno, ¿sí? Entonces, vamos a analizar acá. Vamos a ver aquí en este manual de servicio un circuito. Entonces de esto voy a tratar de hablarles, que muchas veces nos vamos a encontrar con esto. Espera que cargue un poco la imagen. Vamos a encontrarnos con componentes, que ni siquiera vamos a saber para qué son o qué son. O por ejemplo, por qué esta línea que dice acá trae este elemento acá en este punto. ¿Por qué viene así? Uno dirá, pero ¿eso qué es, bro? Entonces, todo esto lo vamos a ir entendiendo. ¿Y cómo vamos a entender todos estos circuitos? Fácil. Vamos a aprender a crearlos. Vamos a aprender a crear un circuito. Entonces, vamos simplemente, vamos aquí, vemos el cristal, vemos resistencias, vemos diodos, ¿sí? Esto es un diodo, aunque no lo crean. Esto es un diodo que está encontrado, ¿sí? Estos tienen una función. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Para que, ¿qué función cumple este diodo en este punto? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer un circuito. Vamos a hacer un circuito sencillo. Vamos aquí a abrir. Tenemos next. Vamos que sí. Next, next, next. Y finish. Vamos a comenzar a realizar un circuito. Para aprender a hacer un circuito, primero tenemos que analizar qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a analizar, voy a buscar aquí un circuito o vamos a hacer un circuito cualquiera, vamos a hacer un circuito bastante sencillo. Voy a sacar componentes. Vamos a sacar los componentes que más utilizamos en lo que tiene que ver con cualquier circuito, en los teléfonos, en los televisores, en los equipos. ¿Cuáles son? Las resistencias. Las resistencias es uno de los componentes más utilizados en cualquier dispositivo, las resistencias. No importa el aspecto de la resistencia. Otra cosa, si vamos a llamar a la electrónica microelectrónica, en mi concepto estamos en un error, porque los componentes en realidad no varían, su figura, su forma, la estructura no cambia. Lo que varía es en la arquitectura a la hora de la fabricación. Entonces podemos tener una resistencia de 100 ohmios y ser de diferentes tipos de tamaño, desde 2 vatios, 5, 10, 20 vatios, hasta de un 32 de vatio, ¿sí? Que es muy pequeño, y mucho más bajo, de unos 64 de vatio, ¿sí? Entonces debemos que tener en cuenta, a esto simplemente le llamamos electrónica, ¿sí? Y a la parte de hardware, a la parte
de hardware, lo que sea, los teléfonos, a las tarjetas. Por ejemplo acá, aquí tengo una tarjeta, ya que son elementos demasiado pequeños, entonces sí son componentes electrónicos, microcomponentes, ¿sí? Pero vamos a realizar ¿qué? Microsoldadura, ¿sí? O sea, el reemplazo, soldar, todas estas cuestiones se va a llamar microsoldadura. Entonces, mucha gente se refiere a que yo estoy estudiando microelectrónica y en realidad están estudiando electrónica. Entonces, y eso no va a variar, en ningún lado va a variar la electrónica. Que le digan, es que el circuito, el componente que usted está diseñando es mucho más pequeño. Sí, puede ser más pequeño, pero físicamente, o sea, la parte física, pero en el diseño todos van a tener el mismo tamaño, a no ser que yo amplíe o achique acá la imagen, pero va a ser el mismo diseño, la misma cuestión. Entonces yo no veo por qué muchos le dicen microelectrónica, como agrandar la palabra a algo que se llama electrónica y que tenemos que aprender primero antes de aprender a reparar cualquier aparato. Tenemos que aprender primero la electrónica. Cuando yo estudié electrónica, primero, obviamente, le enseñan a usted los conceptos básicos y realmente a mí nunca, jamás en la vida me enseñaron a reparar ningún dispositivo, ni siquiera televisores, ni siquiera equipos de sonido, nada de eso. A mí no me enseñaron, ¿sí? Y yo le dije al profesor, le dije al que nos dictaba los cursos, le dije, profe, pero ustedes, ¿por qué, según está dictando electrónica, usted por qué no nos enseña a reparar? Que eso es lo que venimos. Entonces me dijo, porque ustedes no, aquí están estudiando electrónica, no reparación, ¿sí? Ya uno mismo es el que tiene que tomar la decisión si quiere aprender a reparar o no. Ya tiene los conceptos básicos y si tiene voluntad simplemente es aprender. No tanto aprender, porque en realidad no es aprender, es simplemente poner en práctica lo que sabe. Si usted sabe cómo funciona un transistor, pues obviamente va a saber cómo reemplazarlo. Y si sabe reemplazarlo, pues va a saber cómo se repara un circuito, ¿sí? Si usted sabe que un transistor no debe que tener continuidad entre emisor y colector, y si lo tiene, pues sabe que está dañado, y si está dañado, pues simplemente lo cambia. Eso es reparar. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender, a reparar. Entonces vamos a seguir diseñando aquí un circuito. Ya bajamos aquí una resistencia, vamos con un capacitor. Vamos a un capacitor aquí. Vamos a poner uno animado, como para que sea más entretenido. Vamos a buscar un transistor. Vamos a poner un transistor aquí. Un bipolar. Eso también tenemos que tener en cuenta. Tenemos bipolares, IGBT, JFET, MOSFET, de radiofrecuencia. Hay centenares de transistores y que muchos de ellos cumplen casi la misma función, varían muy poco en su voltaje y en su corriente. Por ejemplo, aquí vamos a bajar un transistor NPN, vamos a ponerlo por aquí, vamos a abrir y vamos a buscar por aquí por ejemplo un pulsador o un switch. Eso lo conseguimos acá. Muchachos, los invito a que descarguen este programa. Es muy de entretenido, ¿sí? Nos va a enseñar bastantes cosas a la hora de nosotros aprender a lo que tiene que ver con la parte electrónica. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos a hacer un circuito rápidamente. Vamos aquí, vamos a rotar esto,
Vamos aquí a unir todos estos componentes. Yo aquí no les voy a enseñar a manejar este programa, pero les voy a enseñar van a aprender a cómo crear esos circuitos. Cómo crear un circuito fácilmente. Hay muchos tutoriales que enseñan cómo funciona este programa. Entonces vamos a por aquí ground, ponemos aquí una tierra, ponemos por aquí otra tierra, y la idea de esto es nosotros ir aprendiendo qué pasa cuando hay ciertas condiciones en ciertos dispositivos, qué función cumple ese componente en cierta línea, ¿sí? Por eso traigo esto y por eso quiero que ustedes aprendan la electrónica, para que cuando llegue la hora de reparar, pues les sea mucho más fácil que cualquier otra cosa. Entonces vamos a aplicar por aquí un voltaje. Listo, vamos a poner una resistencia acá, otra resistencia aquí, vamos a rotarla y vamos a analizar cómo funcionan los circuitos. Vamos a aplicar aquí un voltaje también. Yo practiqué mucho lo que es, y eso nos enseña mucho. Cuando yo estuve estudiando electrónica, a mí me enseñaron bastante a manejar estos programas, sino que ya se me ha olvidado tanto tiempo, pero yo era fanático todos los días de estar practicando con estos programitas, y son entretenidos y bastante, le desarrollan a uno bastante el cerebro a la hora de llegar a funcionar cualquier circuito. Incluso me ha tocado que simular circuitos de teléfonos aquí en este programa para saber dónde puede estar la falla. Es muy bueno. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ya aquí le doy power. Vamos a buscar el osciloscopio. Aquí vamos a tener herramientas de todos los calibres. Vamos a tener osciloscopios de 4 canales, analizadores lógicos, contadores, un terminal virtual, SPI, I2C, bueno, generador de señales, generador de patrones, voltímetros DC, amperímetros DC, voltímetros AC, amperímetros AC, batímetros, etc. Aquí hay de todo. Vamos a sacar un osciloscopio que normalmente nosotros estamos enseñados a ver el comportamiento en un osciloscopio. Entonces vamos a analizar dos líneas en este circuito. Vamos a analizar la entrada de la base del transistor y vamos a analizar el colector del transistor. A ver qué pasa cuando nosotros pulsamos ese botón con esas condiciones. Tenemos unos voltajes de entrada de 5 voltios. Tenemos dos resistencias. En su base tiene una resistencia de 100 ohmios. En su colector trae una resistencia también de 100 ohmios. Tenemos un capacitor en su base de 1000 microfaradios. Y tenemos un pulsador conectado directamente a tierra. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a darle aquí comenzar la prueba. Vemos que no nos está generando ningún muestra ahí. Entonces tenemos acá que la línea A y B, que sería estas dos, están funcionando. Entonces vamos a borrar las otras, la C y la D. Vamos a poner esta en 0 voltios. Aquí vamos a centrarlo en 0 voltios. Ahí. Vamos a centrar esa también 0 voltios. Ahí. Entonces ahí tenemos una condición de 0 voltios cada línea. Si yo por ejemplo pulso aquí el botón, ¿qué pasa? Tenemos un comportamiento. Vamos a ampliar un poco aquí la lectura. Entonces vamos a soltar el pulsador y vamos a ver que tenemos un comportamiento. Tenemos comportamientos de carga y descarga del capacitor. En este caso, si podemos observar aquí el C1 de 1000 microfaradios,
si ha cargado positivamente en uno de sus extremos y en otro extremo pues tenemos 0 voltios. Si nosotros pulsamos el pulsador, obviamente lo que va a pasar es descargar esa línea, va a descargar la línea que estaba cargada realmente. Entonces al estar cargada pues obviamente lo que va a suceder es como el transistor es un transistor NPN, el transistor se activa positivamente, o sea que en su base tenga un voltaje positivo. Cuando este tiene un voltaje en su base, va a conducir entre emisor y colector. ¿Qué pasa cuando conduce entre emisor y colector? Va a tener en su colector emisor, en su colector va a tener un voltaje tierra. ¿Por qué? Porque va a conectar entre su colector y emisor, va a conectar esas dos líneas, entonces va a mandar la línea del osciloscopio directamente a tierra. Por eso le digo, muchachos, es bueno aprender a estudiar todos estos circuitos. Nosotros haciendo estos planos tan sencillos podemos ir analizando, bueno, entonces eso es lo que hace esta línea, eso es lo que hace tal otra, que hace una resistencia pull up. Por ejemplo, normalmente ahí vemos cómo carga la línea A. La línea A es la línea que viene acá. Entonces en este punto, si nosotros sacamos aquí, vamos a parar un poquito la prueba y vamos a sacar un voltímetro aquí y lo vamos a colocar aquí arribita y vamos a medir el voltaje que cae en esta línea y el otro va aquí a tierra, ¿sí? En esta va a caer un voltaje. ¿Cuánto debe ser el voltaje primero antes de activar el pulsador? Vamos a tener 1.7 voltios. Ese voltaje es el que me está cayendo en este punto, 1.7 voltios. Si yo pulso el botón, va a tener una caída de 5 voltios, va a elevarse el voltaje a 5 voltios. ¿Por qué se eleva el voltaje? Por lo siguiente, ahora, si nos dimos cuenta que las líneas se están yendo otra vez al centro, o sea, no tienen ningún comportamiento ahí, es porque aquí el acople lo tenemos en AC. Vamos a pasarlo a DC, lo mismo B. Ahí vemos, el azul, que es la línea base, está teniendo un comportamiento de 0 voltios. En la línea A tiene un comportamiento normal de 5 voltios debido a que el transistor pues no está conduciendo. Entonces todo el voltaje que atraviesa la resistencia va a parar al voltímetro y al osciloscopio. Si yo le doy, levanto el pulsador después de estar conectado a tierra, ¿qué va a pasar? Vemos que la línea azul o la línea B va a levantar un voltaje y la línea A va a caer, ¿sí? Entonces ahí podremos comparar que tenemos 1.7 voltios en este punto, va a tener 1.7 voltios, y que en este punto vamos a analizar cuántos voltios tiene. ¿Cómo vamos a analizarlo? Podemos analizarlo con el osciloscopio o podemos analizarlo con voltímetro. Fácil, vamos a utilizar el multímetro aquí normal, un voltímetro en escala de voltaje. Pin, lo conectamos y vamos a darle power. Vemos que tiene un voltaje nominal de 2.66 voltios, ¿sí? Él va a tener, todos estos circuitos van a tener un consumo, un pequeño consumo ahí. El transistor no va a entregar toda la capacidad de voltaje que hay en la entrada a la salida, ¿sí? Porque también tiene un consumo acá. Entonces todo esto son elementos que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, por eso, muchachos, descarguen este programa, es bueno. Proteus 8 Profesional, ¿sí? Yo de pronto voy a ver si hablo con el que pude descargar esto. No lo tengo original, pero pues vamos a ver si lo puedo contactar con él para que les enseñe a cómo programarlo, si de pronto les deje el link del video y toda la cuestión para que no tener inconvenientes de copyright y toda esta cuestión. Entonces, por eso, muchachos, vean, es interesante cómo un circuito tan sencillo lo podemos ir viendo todos sus comportamientos, cómo funciona. Por ejemplo, vamos a presionar otra vez el botón
un pulso. Vamos a pulsarlo. Ahí vimos el comportamiento que generó. No sé si lo alcanzaron a ver. Aumentar el tiempo. Y vamos a pulsar de nuevo. Ahí vemos los comportamientos que generan los pulsos. Y ahí vemos en lo que tiene que ver la carga y descarga del capacitor. Esto aquí nos podemos demorar toda la noche analizando un circuito, cómo carga, cómo descarga un circuito. Voy a poner aquí en 0,5, aquí también en 0,5, damos un pulso y vamos a ver cómo carga y cómo descarga esos elementos, por ejemplo el capacitor, en este caso el capacitor que está teniendo un comportamiento normal de carga y descarga. Cuando un capacitor, en este caso, vamos a simular aquí, que ese capacitor tiene una pequeña fuga. ¿Cómo podemos simular una fuga? O sea, que usted mide con el multímetro y que en ambos lados me esté dando una medida. Vamos a simularlo con la resistencia. Vamos a simular aquí. Vamos a rotarlo. Entonces, a ver qué comportamiento tiene. Muchas veces, y he visto técnicos que se equivocan al usar, o nos hemos equivocado, porque yo también lo he hecho, antes de que aprendiera más a fondo el funcionamiento de los circuitos. Todo lo hacía con el multímetro, todo medía con el multímetro y pues obviamente a unas veces le mide todo bien. Entonces, muchas veces medía la capacitancia de los capacitores y me daba cuenta que medían bien, pero en su funcionamiento estaban mal. Entonces, eso se llama, lo que hay que medir es la resistencia serie equivalente. Y muchas veces eso es debido a pequeñas variaciones en sus conductores, en el dieléctrico y toda esta cuestión que generan que hayan fugas en los circuitos. Por ejemplo, aquí vamos a pasar esta resistencia de 100 ohmios a un K, por ejemplo, a un K, a un kilo ohmio. Damos OK y vamos a darle el funcionamiento que nos genera ahí. Vemos que el voltaje varía un poco. Aquí vemos que el voltaje estaba en 2.66 y bajó a 2.55. Bajaron 10 milivoltios, 11 milivoltios. Entonces, sí afecta el que una corriente esté escapando a través de esas resistencias serie equivalente o una fuga que tenga ese capacitor. Si nosotros pulsamos, pues vamos a ver que aún el capacitor está teniendo su respuesta normal. Pero vemos que aquí en el voltímetro, vamos a darnos cuenta acá, en el voltímetro ha variado ese valor. Vamos a aquí darle stop y vamos a abrir esta línea. Aquí delete y vamos a darle de nuevo. Vemos que pasó de 2.55, pasó a 2.66. Entonces son 11 milivoltios que varían. Entonces hay circuitos que sí se ven afectados y cuando hay circuitos de alta precisión que genere cualquier variación muy mínima, genera un fallo en cualquier circuito. O que de pronto tengamos, o que en esa línea se genere una frecuencia con una fuga de estas, pues obviamente no va a funcionar correctamente, no va a entregar los datos correctos y por eso es que muchas veces nos damos por vencidos tratando de reparar cualquier dispositivo y es simplemente un capacitor que está en fuga que muchas veces con el multímetro no lo podemos determinar. Entonces para eso hay muchas otras herramientas. En este caso acá tengo la SMB también, pues, no la he usado todavía, he estado tratando de usarla, a ver qué más provecho le puedo sacar. Pero pues son cosas que tenemos que ir avanzando poquito a poco, paso a paso. He estado tratando de implementar una SIC, una 6C, en un solo circuito sin utilizar multímetros, sino que cuando detecte ciertas líneas o detecte la línea más baja, pues indique cuál es el componente que estaba en corto. Esa cuestión son circuitos que con esto lo he estado tratando de realizar con este programa. Entonces invito, muchachos, por 1/10 vez a que descarguen este programa y pónganse a entrenar estos circuitos. Son circuitos muy sencillos,
aquí veremos circuitos muy sencillos. Si abrimos acá, vamos a cancelar, vamos a abrir acá y damos abrir ejemplos. Entonces vamos a darnos cuenta que hay muchos circuitos. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, vamos a abrir este capacitor a ver qué nos muestra. Bueno, aquí vemos este circuito. Y para eso es bueno tener en cuenta el cómo funcionan ciertos componentes, ¿sí? Por ejemplo, que al capacitor tenemos una recirculación de corriente aquí a través de esta bombilla que es de 12 voltios. Tenemos un capacitor y que esta bombilla solamente va a alumbrar hasta cuando el capacitor se cargue, ¿sí? Cuando llega a cargarse totalmente, la bombilla deja de alumbrar. Entonces aquí vemos este ejemplo tan sencillo. Bueno, entonces muchachos, espero que este video les haya parecido un poquito interesante. Si les gusta y quiere que les enseñe un poco más funcionamiento, vamos a crear más circuitos. Si les interesa, regálame un like, comparta mis videos, suscríbete si aún no lo has hecho. Entonces espero que este video les haya gustado. Electrónica Santi, técnico profesional.